Vinicius Lima, procedente del Fluminense de Brasil, campeón de Copa Libertadores en el año 2023 con este equipo, y también Thiago Espinosa, un proyecto que tiene el Club América, un lateral izquierdo uruguayo de 21 años que será indudablemente el cambio, la competencia del lateral titular Cristian Borja, pero sobre todo pensando que en el verano, después de la Copa del Mundo, el colombiano pudiera tener una oferta y emigrar, es el gran proyecto a futuro para América. Así que 2 y en total 6 refuerzos para el conjunto azul crema en este mercado invernal. Sí, primero que todo las salidas. América tardó en acomodar a muchos jugadores, entre ellos Álvaro Fidalgo, sobre el cierre de registros, la salida intempestiva de Alan San Maximán, también Rodrigo el Búfalo Aguirre prácticamente sobre el límite del 9 de febrero de registros en la Liga MX y su transferencia al equipo felino. Pero además América tuvo otra coyuntura, la salida de su director deportivo Diego Ramírez, y en ese tenor América venía fichando jugadores en compras definitivas. Después de ese proceso, ya con el interino Antonio Ibrahim y también con el trabajo tanto de Santiago Baños como Héctor González Iñárritu, cambió su filosofía. Fue a Sudamérica, donde no había traído jugadores de forma directa desde el 2019 con Sebastián Cáceres, y trajo elementos a préstamo, jugadores que ya conocía André Jardine y que los había pedido. Y hablamos no solamente de los dos de hoy, Vinicius Lima y Thiago Espinosa, sino también de Rafael Veiga. Había falta que viaje Thiago Espinosa a México. Lima ya está aquí, pero el equipo azul crema entrenará a las 4 de la tarde. A las 3, una hora antes, hablará André Jardine con un jugador en la previa del partido contra Olimpia el día de mañana, en donde América buscará refrendar su condición de favorito y la victoria 2-1 contra el equipo hondureño de visitante para avanzar a los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup, que es uno de los grandes objetivos de América este semestre. Es el gran pendiente de la ¿Qué ha ocurrido en estas últimas horas en el conjunto de Copa, donde no había refuerzos, había sobrecupo? Esta historia es pasada, ya en América se han reforzado y en serio. ¿Qué novedades, León? Fuerte abrazo. Así es, Adal, fuerte abrazo a todos. Anoche, justamente a las 12 en punto, se cerraron los registros en la Liga MX, pero hoy las Águilas hicieron oficial no solamente esta llegada de Thiago Espinosa, sino también la del brasileño Vinicius Lima, como lo anticipábamos el sábado. ¿Por qué llegaron tan tarde, Adal? Se los vamos a contar enseguida en Fútbol Picante. Perfecto, León, regresamos en instantes entonces contigo para que nos des esas novedades. Vamos a ir con Jesús Bernal para que nos cuente lo último en el rebaño, el tema Romo, cómo se prepara esta semana de clásico. Jesús Bernal, adelante. ¿Qué tal, Adal? Saludos para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Hablaremos de la actualidad de Chivas. Hay bajas, hay dudas en el plantel para este compromiso. Ya lo platicaremos más tarde en el show. Ya regresamos. Les hace falta centrodelantero y trajeron otras posiciones, no trajeron centro delantero, cosa que a mí me parece que el mejor refuerzo que en esta temporada puede tener el América es Henry Martín. Teniéndolo a tono, entonces ahí tiene delantero, si no, no hay. Bueno, está bien. ¿No? Tienes un punto. Antes de escuchar a Adri y a León, me permiten ir con León Lecanda para que nos amplíe la información. Es tu programa. No, ojalá fuera mío, pero no. Es de todos nosotros. Vamos contigo, León Lecanda, para que nos cuentes novedades en este, decía yo, reforzado plantel de las Águilas del América. Está preocupado Pietra, León. Está preocupado porque cree que no se reforzó en la posición que más necesitaba el América. ¿Por qué, León? ¿Qué sabes? Bueno, debe estar preocupado porque seguramente América tendrá un mejor desempeño que el 2025. Jale 2 rayitas, León. Un poco inquieto a Pietra, porque en realidad llegaron jugadores que el entrenador pidió, y creo que eso es lo más importante en cómo cambió la estrategia de refuerzos a América. No solamente dejó de comprar futbolistas, porque tanto Rafael Veiga como Vinicius Lima, como también el caso de Thiago Espinosa, llegan a préstamo con opción a compra, algunos de ellos incluso por objetivos deportivos, como el caso tanto de Veiga como Espinosa, una opción de compra obligatoria si cumplen un porcentaje de minutos. Pero lo más importante es que tanto ellos como Dourado fueron jugadores que Andrés Jardine ya había visto y que tuvo muy específico decir, vamos por ellos. América podía haber ido por un 9, ¿cierto, Pietra? Y sí, seguramente en el verano lo traerá, pero ya teniendo a Henry Martín listo, a un Víctor Dávila que arrancó muy bien el año, y también las posibilidades de José La Pantera Zúñiga ahí, creo que América está cubierto, más allá de la salida de Rodrigo el Búfalo Aguirre. ¿Qué nos platicas de Thiago Espinosa, León, para ir conociendo a este futbolista?
América no tenía un reemplazo, Adal, de Cristian Borja en la lateral izquierda y era una de las prioridades de este equipo. Buscó laterales mexicanos, estaban muy caros y apostó por uno que ya tenía visto inteligencia deportiva, que es este chico del Racing Club de Montevideo. Una operación además económica, entre comillas, para los estándares actuales. América pagará menos de $100,000 por el préstamo de 11 meses y la opción de compra fijada por debajo del $1,500,000 hacia diciembre. Si cumple el 60% de los minutos jugados durante el año, será jugador de América de forma automática. De lo contrario, será opcional que el club haga válida o no esta cifra, ¿no?, para adquirirlo. Lo importante es que si Cristian Borja, porque eso me dicen las fuentes, que tiene algunos sondeos del fútbol del Medio Oriente, si saliera Cristian Borja después de la Copa del Mundo con Colombia, entonces América tiene cubierta esa posición a futuro, porque atrás de este chico de 21 años tiene a otro de 20, Franco Rosano, mexicano que está en el equipo sub-21. Haciendo un resumen, León, ¿cuáles son los futbolistas que trae América a préstamo con esa obligación de compra? Son 3. Rafael Veiga, él tiene que cumplir el 51% de los minutos, también es opcional. Evidentemente esa es la transferencia más cara, es $1,500,000 que paga América al Club Palmeiras, más el salario del jugador, y 6 millones si quiere ejercer la opción el 15 de diciembre. Las otras dos son lo de Vinicius Lima, ya lo contaba yo, viene del Fluminense, ese es un $150,000 a lo largo del año y menos de 2 millones al pago el 31 de diciembre, esa es opcional. Y la otra que también es por minutos, la acabo de contar, la que es de Thiago Espinosa. Las otras 3 transferencias sí fueron a compra. Rodrigo Dourado del Atlético de San Luis, son 3 brasileños entonces en este mercado, y los 2 mexicanos que son proyecto también a mediano y largo plazo, tanto Fernando Tapia, surgido de estas fuerzas básicas, como Aarón Mejía, que vino de los Xolos de Tijuana. León, el tema de Cendejas, ¿cómo está en cuanto a la lesión que sufrió? Afortunadamente bien, Adal, fue un tema de cansancio físico, no había jugado en toda la temporada y tuvo muy buenos minutos en la victoria sobre Rayados. No lo iban a arriesgar porque además venía también de tener participación contra Olimpia en la victoria, así que está por completo. Lo que sí me dicen, Adal, hoy va a definir en el entrenamiento a las 4 en punto el técnico Andrés Jardine, pero puede hacer muchos movimientos pensando en que tiene ventaja 2-1 sobre Olimpia y que el sábado se juega el Clásico Nacional contra Chivas, donde ya veo ansioso a Pietra. Está ansioso. Mira cómo Pietra. estoy temblando. Está temblando, Pietra. ¿Algo más, Lion, del América? No, ansioso. Sí, 3 en punto, la conferencia con Andrés Jardine, le preguntaremos sobre estas llegadas. Y solamente un detalle importante que agregar, Adal. En cuanto salió el director deportivo Diego Ramírez, parece que todo el modelo de transferencias de América cambió. Otra vez eran compras, ahora son préstamos, ahora son jugadores que vienen de Sudamérica. El club no traía a nadie del mercado de Conmebol de forma directa desde Sebastián Cáceres en el año 2019, y ahora llama la atención que sus últimas 3 incorporaciones son jugadores que vienen de Brasil y Uruguay. América, desde luego, tendrá que ponerlos a tono y empezar a utilizarlos porque tiene los 2 grandes objetivos, no solamente la Liga, sino la Conca Champions. Perfecto, León, felicitarte porque siempre en fútbol estufa es difícil, ¿no? Que si se concreta el humo, que se haga, y siempre León estuvo ahí al pendiente con todos los refuerzos del América. León, gracias, fuerte abrazo, estamos pendientes. Saludos. Desi, salvo tu mejor opinión, creo que es un buen trabajo por parte de la gestión deportiva del América. Tarde, pero al final cuando uno ve lo que se fue y lo que llegó, a priori parece que es bueno. Diciendo que lo de Diego no era bueno. Eso es lo que iba a decir. Le digo Ramírez. No, más bien. Pues no. es que con él no llegaban y sin él ya llegaron. Es que no es que sea bueno o malo. Campeones, ¿eh? No es que sea bueno o malo, es Claro. otra visión, otra perspectiva. Si en ocasiones, o más bien, no sé en ocasiones, si con Diego Ramírez, bajo esa gestión, estaban buscando un mercado europeo, otro tipo de perfil, ahora es otro distinto. No es que sea malo ni bueno, porque en su momento dio frutos, ¿no? Lo decíamos con el tricampeonato y todo lo que se hizo en este grupo. Entonces, a partir de esta, digamos, premisa que dices, en el sentido de que ahora sí le va bien, no. Ahora es otra perspectiva que están apostando a que le vaya bien. Es decir, la afición del América no estaba contenta con la directiva. Porque con los refuerzos que habían llegado, porque con en el los que no habían llegado. 2025 no dio frutos como estaban acostumbrados anteriormente. Por ende, buscas otra perspectiva, que es esta. No es que sea buena o Pero yo mala. no me estoy yendo al trabajo en los últimos. Yo hablo ahorita en este mercado de invierno nada más. Pero es yo un pregunto, buen trabajo de América. ¿Diego Ramírez no estaba también con el tricampeonato? Sí estaba. Sí. Entonces sí rindió frutos. Lo que pasa es que ya vieron ya tenían otra visión, porque
digamos que los últimos actuales, estos Sí. que ya se fueron, no resultaron, funcionaron. fueron humo. El que se fue importantísimo y ya es titular, por lo menos el último partido allá en Betis, es Álvaro Fidalgo. Los demás, Pero es caso no pasa distinto. nada. Esa es otra cosa. Es un Ese proceso que se consolidó en totalmente, exactamente. Pero la realidad es que la directiva del América sí lleva ya algunas temporadas trabajando bien, incluido Diego Ramírez. Ahora ya no funcionaba, entonces es un equipo, si no me funciona un año, a moverle Sí, y hablar. también Pero hay no que haya decir, sido un fracaso, O sea, ¿no? los jugadores que llegaron, jugadores con nombre, ¿no? Además, ¿no? El que no hayan funcionado o de una u otra forma en la parte de acoplamiento, pues ya no era tampoco culpa de Diego. ¿No? Di Rosum, con nombre, buen jugador, pero nada. Lo de Maximán, buen jugador, con nombre, por una u otra cosa, no se puede adaptar y chao. Bueno, son de los riesgos que se toman siempre en un equipo cuando No estoy de contratas a acuerdo alguien, con ¿no? lo que estás diciendo, ¿Cómo? goleador, perdóname. Pero es muy claro. Entonces, ¿cómo? Cuando, y ustedes lo saben mejor que yo, cuando una directiva busca a un futbolista, tiene que contemplar todo. Yo ya escucho Es reportes. un ser humano. Sí, no. Espera hacia dónde todo voy. puede pasar. Espera hacia dónde voy. Yo ahora ya escucho reportes o voces que le pegan a Maximán diciendo es que se la pasaba en la pizzería, es que era muy agrandado con los compañeros, es que, bueno, son las voces, no lo he dicho yo eso, Desi, Ok. son las voces que se han escuchado. Es que ya no se llevaba bien con los compañeros, quería un trato preferencial, era un agrandado. Todo eso también lo tiene que calcular la directiva, todo eso también lo tiene que estudiar. Entonces, cuando me dicen, no está en las manos de la directiva que rinda, ok, pero sí está en las manos de la directiva estudiar cómo es, cómo come, cómo se porta en su familia, cómo es con sus amigos, qué opinan su entorno de él, cómo es como persona, acuerdo. como ser humano, como individuo, si tiene todo, tienes que estudiar Bueno, todo. por No nada más cómo es con la por pelota. estas dos contrataciones, o por Maximán o por Di Rosum, entonces vamos a decir que la gestión de Diego fue mala. ¿Te gustó Violante como refuerzo del América? Es un chavo que tiene futuro. ¿Te No lo gustó veo- no lo veo mal. Alexis Gutiérrez como futbolista del América? Pues estuvo tenía en sus buenos buenos números, momentos y entonces. en No, Cruz por Azul. favor, estamos hablando de futbolistas para Pero el América. Adal, si dentro de 12, que además incluyes el tricampeonato, te fallaron 2 y otros 2 medio te han funcionado, tampoco es que hayas hecho un mal trabajo. Inteligencia deportiva también puede fallar. El caso de San Maximán, yo por eso lo decía desde el principio, el superhéroe, sabíamos lo que iba a pasar con él, a ellos les falló, Mourinho lo dijo en su momento, el problema no era como jugador de fútbol, su problema es que es flojo y es conflictivo. También Y eso podemos lo dijo agregar- Mourinho. También podemos agregar. Pero te puede fallar alguno, ¿no? No, sin duda, podemos agregar algo más. En las direcciones deportivas tú tienes opción A, opción B y opción C. ¿De acuerdo? En ocasiones no funciona la opción A y te vas con la B. En el caso, por ejemplo, ahorita puntual, con lo de Diego Espinosa y con lo de Juan Manuel Sanabria. No sonaba para ese lateral izquierdo Sí. para el América, era un buen perfil. En ese trayecto para llegar a esa contratación no se da porque en ocasiones hay otras ofertas. Terminó él Por ende- diciendo que no. por ende, Sanabria dijo no. Al no voy. final deciden otro perfil y puede que funcione y puede que no, porque son seres humanos. Al final eso es la gestión tan importante de un director deportivo, no solamente porque jueguen perfectamente y que el renombre resuene en la cancha. Sí, pero yo insisto, hoy más que nunca la gestión deportiva incluye muchas áreas, no solamente la deportiva. Y América había dejado, en los mercados anteriores, había dejado de fichar bien, con buen ojo. Y en este, cuando parecía que la tarea estaba perdida, de repente se pusieron las pilas y para mí estos son Vamos muy a buenos decir una refuerzos. cosa. Para La mí se misma- armó muy bien al final el La América. misma dirección deportiva y la misma inteligencia que tiene Chivas en este momento la tenía hace 2 años. ¿No? ¿Quién No, estaba? es que no estaba Los Javier Mier. españoles, que ¿Hace dejaron cuánto un entró desastre. Javier Mier? Pues tendrá como un año. Sí, pues un año, ¿no? Un poquito año, más. tal cual. Un año, un mes, un año, 2 ¿Y meses. sí sabes qué hace Javier Mier? Dime. Se entrevista con los papás de los futbolistas. O sea, No, por eso. Papás. el torneo antepasado, cuando él llegó, ¿todos sus refuerzos fueron buenos? ¿De Chivas? Sí. Todos. El torneo pasado Todos. sí. Hace un año. El torneo pasado son 6 meses. O sea, con la llegada de Todos. Milito. Todos fueron titulares. Campillo, Richie Ledesma, Efra Álvarez. Bueno, atrás del El Cotorro. Todavía atrás de Todos. esa inercia positiva que empezaron a levantar. Más atrás, a lo que se Todos. refiere Jared. No. No eran antes buenos. Españoles hicieron un... Pero ¿sabes por qué no? Porque no había una estructura para que ellos pudieran Está ser diciendo el torneo potencializados. pasado. Tú estás diciendo llegó hace No, un tú año. dijiste hace un año, hace 2 torneos. Oye, yo lo que sí insisto del América, está ese detalle del delantero.
Sí está el detalle del delantero, porque dice León Lecanda, Dávila lo han esperado quién sabe cuánto tiempo está la Pantera, y no ha funcionado. Y la Pantera lo llevaron como goleador, fue líder de goleo de la liga y tampoco ha funcionado. Yo por eso digo, el refuerzo, si es que de alguna manera se puede hablar así, es Henry Martín estando al 100%. Él sí, y si Dios no lo quiera, se vuelve a lesionar, tienen un delantero así de élite en el América. Mira la Debieron ofensiva de traerlo. América, sustentando lo que dice Pietra. Mira cómo van. ¿Recae toda esa Pues ofensiva? mira, a ver, yo quiero te digo- hacer una pregunta. ¿Recae Sí. esos números fríos, porque ahí están, en un solo hombre que se apunta en una estructura 4-2-3-1, 4-3-3? Entiendo cuando es el espíritu competitivo, y Karen no me va a dejar mentir. Cuando eres delantera o delantero, tú te levantas y el equipo al hombro. Pero también depende de quién te dé balones, quién te dé en la estructura de la media cancha, quién sea ofensivo y juega el equipo, vertical, cómo cuánto juega la genera. estructura de manera Estoy general. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si no es en el caso de Jared, el Pony era su socio y le servía cualquier cantidad de goles. Una pregunta, cuando había sequía de goles, Pero era todo el equipo que ¿le funcionaba. reclamaban al Pony o te reclamaban a ti cuando había sequía de goles? En la prensa. Ah, ya está. Gracias. No, ya. Cuando todo indicaba que el Club América afrontaría el Clausura 2026 sin grandes movimientos en el mercado, la historia cambió de forma radical en cuestión de semanas. Lo que parecía un plantel cerrado, condicionado por el límite de extranjeros y por decisiones tomadas en meses anteriores, terminó convirtiéndose en una auténtica revolución impulsada desde el cuerpo técnico y respaldada por la directiva. En el centro de todo aparece una figura clave, André Jardín, quien no solo pidió refuerzos, sino que exigió perfiles específicos para reconstruir el equipo a su manera. El mercado invernal fue para el América una carrera contra el tiempo. Las salidas comenzaron a abrir espacios y con ellas surgió la oportunidad de reformular el proyecto. La baja de Álvaro Fidalgo rumbo al Betis dejó un hueco futbolístico y simbólico en el mediocampo. A eso se sumaron las salidas de Alan Saint-Maximin, Javairo Dilrosun, Rodrigo Aguirre e Igor Lignovsky, movimientos que no solo liberaron plazas de extranjeros, sino que obligaron al club a redefinir su estructura deportiva. América entendió que no podía simplemente parchar el plantel, debía rearmarlo. En ese contexto, el club cerró su sexto fichaje del Clausura 2026 prácticamente sobre la hora del cierre de registros. Vinicius Lima, el mediocampista brasileño de 29 años, llega procedente de Fluminense en calidad de préstamo después de negociaciones largas y complejas que finalmente llegaron a buen puerto. Con su arribo, el América completa el rompecabezas de extranjeros y termina de ejecutar una de las reconfiguraciones más profundas de su plantilla en los últimos años. La llegada de Vinicius Lima no es un fichaje improvisado ni una apuesta desesperada. Es un movimiento pensado, trabajado y alineado con la visión de Jardín. El técnico brasileño conoce perfectamente el perfil del jugador, su recorrido en el fútbol sudamericano y su capacidad para adaptarse a distintos contextos tácticos. Lima es un mediocampista mixto, con buen manejo de balón, lectura de juego y capacidad para ocupar varias posiciones en el centro del campo. Puede jugar como interior, como volante de contención o incluso como mediocentro con salida limpia, algo que el América necesitaba tras perder a Fidalgo. El club anunció la contratación a través de sus redes sociales con un video que mostró algunas de las virtudes del futbolista: control orientado, pases verticales, inteligencia posicional y presencia física. El mensaje fue claro. Vinicius Lima llega para competir, para sumar de inmediato y para reforzar una zona clave del equipo. No se trata de un fichaje de proyección a largo plazo únicamente. Es una incorporación pensada para impactar desde ahora. Con la llegada de Lima, el América completa las 9 plazas de extranjeros permitidas en la Liga MX para el Clausura 2026. El listado refleja claramente la apuesta del club por un perfil sudamericano con fuerte presencia brasileña. Los extranjeros registrados son Sebastián Cáceres, Uruguay; Cristian Borja, Colombia; Thiago Espinosa, Uruguay; Rodrigo Dourado, Brasil; Rafael Veiga, Brasil; Brian Rodríguez, Uruguay; José Zúñiga, Colombia; Víctor Dávila, Chile; y ahora Vinicius Lima, Brasil.
Esta configuración no es casual, responde a la idea de Jardín de construir un equipo con identidad sudamericana, intensidad, técnica y competitividad. La revolución no se limita solo a las altas confirmadas. América también cerró incorporaciones de futbolistas mexicanos que complementan el plantel y le dan profundidad. Fernando Tapia, procedente de Tigres, Aarón Mejía desde Solos y otros movimientos que refuerzan posiciones específicas. En conjunto, el mercado del América fue uno de los más activos y estratégicos del torneo, especialmente considerando que partía de una situación aparentemente limitada. Es importante entender el contexto de estas decisiones. América venía de un año 2025 sin títulos, algo inusual para un club acostumbrado a competir por todo. La presión era evidente y el inicio del Clausura 2026 no fue el ideal. Jardín necesitaba respuestas rápidas, pero también soluciones estructurales. Las salidas de jugadores importantes obligaron a actuar y el club decidió respaldar plenamente al entrenador, incluso si eso significaba hacer una limpieza profunda del plantel extranjero. Vinicius Lima se integra a un grupo donde ya están Rafael Veiga y Rodrigo Dourado, formando un núcleo brasileño que entiende el idioma futbolístico de Jardín. Esa conexión cultural y táctica puede ser determinante para una adaptación rápida. En un torneo corto como la Liga MX, el tiempo de adaptación suele ser un factor crítico y el América apuesta a que Lima pueda acoplarse casi de inmediato al funcionamiento del equipo. Desde el punto de vista táctico, la llegada de Lima abre varias posibilidades. Jardín puede optar por un mediocampo más físico, con Dourado y Lima compartiendo responsabilidades defensivas, o por un esquema más creativo, donde Lima actúe como enlace entre líneas y libere a otros jugadores ofensivos. También permite mayor rotación, algo fundamental considerando el calendario cargado entre Liga MX y competiciones internacionales. No obstante, el cierre del mercado no garantiza estabilidad absoluta, aunque las altas ya están amarradas, en Coapa no se descartan más salidas. Los nombres de Víctor Dávila y José Pantera Zúñiga aparecen como posibles movimientos, dependiendo de ofertas y de la evolución del plantel en las próximas semanas. América entiende que el mercado es dinámico y que mantener el equilibrio financiero y deportivo es tan importante como reforzarse. La incorporación de Vinicius Lima también tiene una lectura institucional. América envía un mensaje claro, no se conforma, no se queda quieto y está dispuesto a reinventarse para seguir siendo protagonista. La directiva apostó por respaldar al cuerpo técnico y asumir riesgos calculados en el mercado, confiando en que la mezcla de experiencia, talento sudamericano y base mexicana puede devolver al equipo al lugar que históricamente ocupa. Para la afición, el fichaje genera expectativa, pero también debate. Algunos ven en Lima el reemplazo natural de Fidalgo, otros piden cautela y recuerdan que la adaptación a la Liga MX no siempre es inmediata. Sin embargo, lo que resulta innegable es que América cerró el mercado con una plantilla más profunda, más versátil y más alineada con la idea de su entrenador. El Clausura 2026 entra ahora en una etapa decisiva. Con el plantel prácticamente definido y las plazas de extranjeros completas, Jardín tiene todas las herramientas para competir. La responsabilidad recae ahora en el campo, en la capacidad del equipo para traducir estos movimientos en resultados y en rendimiento. Vinicius Lima llega en un momento clave, cuando el América busca consolidarse, ganar regularidad y pelear nuevamente por el título. En Reportes de América lo decimos claro, este fichaje no es solo una noticia de mercado, es una declaración de intenciones. América movió fichas, ajustó su estructura y apostó fuerte por el proyecto de André Jardín. El tiempo dirá si la revolución da frutos, pero hoy el mensaje es contundente. El América no se resigna y está listo para competir con todo en el Clausura 2026.